Bajo el gobierno del presidente Alfredo Valdomir, el Uruguay intentaba dejar atrás la dictadura del presidente Terra. En ese momento, la opinión pública seguía muy de cerca los avatares de la Segunda Guerra Mundial, cuando, sin previo aviso, frente a las costas de Punta del Este, buques de Alemania y de Inglaterra se enfrentan en la batalla del Río de la Plata. Apenas 3 meses después del comienzo de las hostilidades en el teatro europeo, la Segunda Guerra Mundial llegó hasta las propias costas del Uruguay en un episodio que desde entonces se conoce como la Batalla del Río de la Plata. El Tratado de Versalles, que había puesto punto final a la Primera Guerra Mundial, prohibía a Alemania construir buques con más de 10.000 toneladas de registro bruto, lo cual llevó a los ingenieros alemanes a construir los llamados acorazados de bolsillo, buques con la versatilidad de un crucero, pero con la potencia de fuego de un acorazado. Uno de estos acorazados de bolsillo, el Admiral Graf Spee, se encontraba en el Atlántico Meridional cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939. La estrategia del alto mando alemán imponía a sus barcos de guerra tareas de hostigamiento a las naves mercantes de las potencias aliadas. La consigna recibida por el comandante del Graf Spee, capitán de navío Hans Langsdorff, era la de evitar enfrentarse con buques de guerra aliados, a menos de que fuera absolutamente necesario. Tras sufrir varias pérdidas, el mando de la flota británica pone en marcha un plan para dar caza a los acorazados de bolsillo. Un papel decisivo en ese plan es cumplido por la flotilla al mando del comodoro Henry Harwood, compuesta por los cruceros pesados Cumberland y Exeter y los cruceros ligeros Ajax y Aquiles. Esa fuerza, conocida como Fuerza G, con base en las Islas Malvinas, tenía como misión asegurar la ruta Río de Janeiro-Montevideo. El plan diseñado por Harwood lo llevó a concentrar sus naves desde el 10 de diciembre frente al Río de la Plata. El día 13 de diciembre, los cruceros británicos Exeter, Ajax y Aquiles avistan al Graf Spee a 250 millas al nordeste de Punta del Este. El comodoro Harwood decide interceptar al enemigo, al tiempo que el capitán alemán Langsdorff confunde a los cruceros británicos con un convoy mercante y dispone entablar un combate directo. A las 6:17 de la mañana de aquel día, el Graf Spee abre fuego a unos 20.000 metros con sus 6 cañones de 280 milímetros contra el Exeter, que responde el fuego 3 minutos después con sus 6 cañones de 203 milímetros. La batalla del Río de la Plata había comenzado. El Graf Spee se encuentra pronto entre dos fuegos. A las 6:23, un proyectil alemán impacta en una torre del Exeter, que sufre numerosas bajas y queda maltrecho. El capitán Langsdorff ordena dirigir el fuego contra los otros 2 navíos y cambia de rumbo en dirección al estuario del Río de la Plata. El comodoro Harwood decide suspender el ataque hasta el anochecer. El Graf Spee entró a Montevideo a las 11 de la noche, bajo la vigilancia de los cruceros ingleses Ajax y Aquiles, a los que se incorpora al día siguiente el Cumberland. Miles de personas se habían volcado a la costa de Montevideo para ser testigos directos de aquel histórico combate naval. Comienza entonces una intensa batalla diplomática en la que tuvo un papel decisivo el embajador inglés en Montevideo, Sir Millington Drake. Sus gestiones logran acortar la estada del Graf Spee para reparaciones en el puerto de Montevideo al mínimo de 72 horas impuestas por acuerdos internacionales. Luego de urgentes consultas con el alto mando alemán, el acorazado de bolsillo Graf Spee abandona el puerto de Montevideo el 17 de diciembre. Con una tripulación reducida, se hace a la mar y a 9 millas del canal de acceso, el capitán Langsdorff decide hundir su nave ante la mirada de miles de personas concentradas en los alrededores del puerto de Montevideo. 2 días más tarde, en una habitación del Arsenal Naval de Buenos Aires, el capitán Langsdorff se quita la vida con un disparo en la cabeza. En una carta dirigida a sus superiores, el capitán Langsdorff había escrito: para un comandante que tiene sentido del honor, se sobreentiende que su suerte personal no puede separarse de la de su navío.
soy feliz al pagar con mi vida cualquier reproche que pudiera formularse contra el honor de nuestra Marina. El marinero alemán Fritz Adolf, de 84 años de edad, sufrió graves heridas en aquella batalla. Desde entonces vive en Uruguay y hemos recogido su testimonio. Yo estaba en los motores, ¿no? Pero igual lo que llegamos nuevo a bordo recién, entonces nos sacaron 2-3 veces cada segundo día para la artillería antiaérea. No, me sacaron antes al hospital militar. Éramos, no sé cuándo, 10 o más, que estaban grave. Yo no era muy grave, pero perdí mucha sangre. El crucero Uruguay de la Armada Nacional fue enviado por el comando a presenciar de cerca los acontecimientos de la batalla del Río de la Plata. A bordo estaba un joven oficial, el hoy capitán de navío Víctor de María. Bueno, ver no veíamos nada nosotros. En ese momento no se veía nada. Se veían nada más que los fogonazos. Los barcos no se veían, los combatientes estaban demasiado alejados, ¿no? Y la única, lo que vimos perfectamente bien fue cuando el AFP se retiraba del combate y se dirigía a Montevideo. Entonces pasó relativamente cerca de nosotros y pudimos apreciarlo perfectamente bien. En la mañana del 13 de diciembre, bueno, pero ese ya el barco había estado en el puerto las 72 horas que le había concedido el gobierno y salió hacia la parte de donde se produjo el hundimiento, ¿no? En ese momento yo era oficial de guardia y justamente en el momento que daba la orden de arriar el pabellón a la puesta del sol, en ese mismo instante explotó el FP. Yo no lo pude ver porque estaba de espalda al barco, ¿no? Pero la explosión fue tan imponente que en realidad nos estremeció a todos. No sé, yo lo que pensé es que había sido el propio barco el que había flotado, pero no, estábamos flotando todavía. Cuando todavía podían oírse los ecos de los disparos de los cañones, nació una historia de amor que ha durado 64 años. En el hospital militar, el primer día de visita, fuimos mi hermana y 2 amigas, y bueno, ¿y quién entra primero y quién no entra primero, no? Entonces alguien me dio un empujón y me encontré con 46 caras que miraban, que hacían 4 meses que no habían visto una chica ni nada, ¿no? Yo me asusté tanto, me fui a la derecha, a la primer cama número 1, y estaba él, pero irreconocible, ¿no? Porque era una cabecita chiquita, con pelo largo, se le habían peinado para arriba unos compañeros, y blanco, porque estaba sin sangre, y después lastimado todo, con sangre y cositas así. Me dio una pena tan grande, y el intérprete me dijo, no le hables demasiado que está en peligro porque parece que lo van a amputar y no pueden porque está muy débil. Bueno, yo estuve un rato ahí y él me regaló una cinta, pero la celeste, la que era para regalar, las cintas que usan en el gorro. Bueno, esa cinta la tengo, es una reliquia, ¿no? Y a la hora que teníamos que ir, no nos fuimos. Yo ni sabía ni cómo se llamaba, no le pregunté nada. Y bueno, en casa dije a mamá, por favor, la próxima visita déjame ir porque capaz que ya no está. Pobre muchacho.
Y después no fue mejorando y con la pierna enyesada llegaron a casa ya en taxi cuando podían salir del hospital. Y papá y mamá los conocieron, venían 2 o 3, porque nosotros somos 4 hermanas. Y bueno, y 3 nos casamos con ellos también. Y ahí cuando empezó a mejorar, claro, uno empezó a encariñarse, ¿no? Primero era cariño solo, y después vino el amor. Que la falta de garantía no te haga perder la casa de tus sueños. En ANDA, traes tus sueños y te damos la garantía.